Muy bien, pues la semana pasada la predicación fue del texto, ¿no? De Marcos 4, 35 al 41, cuando Jesús va dirigiéndose a Gadara o Gerasa, donde luego va a liberar al endemoniado, y va en la barca con los discípulos y calma aquella tempestad. Pues en el texto de hoy, que es Marcos 5, 21 al 43, lo primero que nos dice el relato, si queréis tenerlo delante, yo he seguido más bien la versión Reina Valera, pero vaya, que es lo mismo. Lo primero que nos dice es que ahora se sitúa volviendo de nuevo en la barca hacia la otra orilla. Llega ahora, digamos, a territorio de Galilea. Todo esto se está desarrollando en los alrededores del mar de Galilea, que como hemos dicho en otras ocasiones, más que un mar, es un lago, que se llama así. Y bueno, dejó atrás el territorio pagano y se volvió a su tierra. Y dice el primer versículo que se quedó por allí, por el mar. No le había dado tiempo a irse más para adentro, estaba por allí todavía, por el mar. Y junto a él, ya de pronto, se agolpa una gran multitud. Apenas estamos en el principio del Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 5, y ya estamos acostumbrados a escuchar la palabra multitud. Son muchos los episodios que Jesús se ve pues arropado por una gran multitud. Y también nos hemos dado cuenta de la relevancia que tiene ese lago, ese mar de Galilea, que en muchas de las narraciones que estamos viendo. Porque de alguna forma aquello era su área de operaciones, ¿no? Donde desarrolló principalmente su ministerio, en la zona de Galilea, y evidentemente pues el lago tiene su protagonismo. También hace poco, no sé si era este mes o era finales del mes pasado, hemos visto también la historia, ¿no?, de cuando Nicodemo busca a Jesús, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que no hace tampoco mucho. Que él viene en oscuridad, viene en la noche, quizá tratando de pasar desapercibido de la gente. Y este Nicodemo, pues, era uno de los principales de los judíos que quería, pues, inadvertidamente, pues, entrevistarse con Jesús. Pero ahora, en este texto, encontramos a otro de los principales ahora de la sinagoga, otro hombre importante, quizá no tan importante como Nicodemo, que era miembro del Sanedrín, pero está aquí representando, pues, a una sinagoga, ¿no? Y dice el texto que llega y a la vista de todo el mundo se postró a los pies de Jesús. Este no viene como vino Nicodemo en plan clandestino. Directamente y desesperado se postra ante Jesús. Y Jairo llega así, con esta actitud, postrándose ante Jesús, y no para de rogarle por un motivo. Le decía, con su corazón de padre desgarrado, ¿no?, que su hija estaba agonizando de muerte. Pero además llega, pues, por lo menos con una pizquita de esperanza, y llega con una confesión de fe acerca de Jesús. Ven, le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Así por lo menos dice en la Reina Valera, lo pondrá parecido, ¿no?, en la nueva versión internacional. Por cierto, aquí empezamos a ver cómo los conceptos o las palabras de sanidad y salvación comparten léxico. Muchas veces viene a ser la misma palabra griega, que algunas veces, pues, según el sentido, los traductores dicen sanidad, otra vez dicen salvación, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Yo creo que nos conviene a nosotros tener un poco esta apertura mental de decir que la palabra que nos encontramos tiene este doble significado, y es bueno que lo tenga, porque así nos hace comprender que la salvación es algo más amplio, no solamente el irse al cielo, como comúnmente se ha dicho, ¿no?, sino que la salvación también tiene implicaciones en el plano terrenal en el que nosotros, pues, vivimos, nos desenvolvemos. Y vemos que este hombre, que seguramente no era seguidor de Jesús, movido en su desesperación y en su dolor, sin importarle el qué dirán, pues llega, y digo esto por la fama negativa de Jesús que tenía
ante lo que eran los miembros del cuerpo religioso, ¿no? De los representantes de la sinagoga. Y él mismo era también uno de estos encargados de la sinagoga. Entonces, no le importa el que dirán del pueblo, pero de sus propios compañeros, ¿no? De los propios dirigentes de la sinagoga, que ve cómo él llega ante Jesús y reconociendo que Jesús tiene ese poder para sanar a su hija. La confesión de fe que hace de que tiene poder para poner las manos y que ella sea salva y vivirá, ahí hay un reconocimiento, ahí hay una confesión de fe de quién es este Jesús, ¿no? Aunque sea esta la primera vez en la vida de Jairo que pusiese algo de esperanza en Jesús, pero llega y la pone, ¿no? Y se le puede reprochar que a lo mejor ya había probado otras cosas y esto era lo último que le faltaba, llegar a Jesús. Bueno, sin embargo, para que suceda el milagro de la vida, va a ser necesario que Jairo, siendo, como digo, líder religioso, se separe de la sinagoga, se separe de sus compañeros, del qué dirán, de su propio sistema, precisamente de mucho legalismo, ya conocemos cómo era la sinagoga, cómo eran los fariseos y tal, y reconozca públicamente, hemos dicho, ante la multitud, a Jesús como el promotor de la vida gratuita que se da, que se ofrece a las personas débiles y vulnerables. Y muchas veces los cristianos nos quejamos de que la gente solo se acuerde de Dios en los momentos malos, cuando lo están pasando mal, cuando hay necesidad, cuando se está en una situación de vida o muerte. Pero Jesús no le reprocha nada a este hombre, aunque este haya sido el motivo de su acercamiento. Además, la urgencia de la situación que da el relato, está pasando esto, llega el hombre, se postra y todo va como muy rápido, Jesús ni siquiera responde, si lo veis, simplemente dice el texto que sigue a Jairo hasta la casa, pero no media palabra, la velocidad de la narrativa del texto va así, rápida, pero se ve entorpecida de golpe. Aunque os acordáis que hablábamos de los textos tipo sándwich, que están hablando, el autor está hablando de una cosa, pasa a hablar de otra y vuelve a otra. Yo no diría que esto es un texto tipo sándwich, de que el evangelista hace eso, o el redactor coge de aquí y pone otra cosa, no. Estamos hablando de que la misma narrativa de la historia coloca algo que nos deja un poco como si fuese un texto tipo sándwich, porque estamos hablando de la hija de Jairo y de buena primera ocurre otra cosa en el camino. Lo que es la emergencia, de golpe y porrazo se encuentra con una pausa. Vas con prisa, pero algo lo frena. Hemos visto que Jesús va siguiendo a Jairo, pero no van solos. Dice el 24 que le va siguiendo una gran multitud, de tal manera que le apretujaban, ¿no? Le apretaban. Y aquí nosotros que somos de Málaga, ahora porque la feria del centro la han pasado en el Real, ¿no? Pero si os acordáis cuando la feria estaba en el centro, que para llegar a cualquier lado tenías que apretujarte con la gente y eso no se podía andar, pues yo me imagino a una situación muy parecida, ¿no? Y ahora, en esa situación, en ese bullicio, en ese rozarte con la gente y tal, de buenas a primeras, Jesús, que sigue apresuradamente a Jairo, siente algo que le extraña. Dice el versículo 30 que nota que sale poder de él. Y es curioso, ¿no? O al menos como viene aquí presentado en la historia, porque este poder, o al menos digo yo desde la narración, no sale por iniciativa de Jesús, ¿no? Él le pilla como de imprevisto, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, lo que pasa, nos dice el versículo 25, nos explica que una mujer que padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos, dice, y he mirado esto en varias versiones de la Biblia, y pareciera que son los médicos los que tratan o los que le han causado ese sufrimiento. Aparte del sufrimiento que ella lleva, la manera de expresarlo, al menos en varias traducciones, es como que ella ha sufrido mucho de muchos médicos. Bueno, parece que el sufrimiento ahí estaba arraigado ya en su vida, ¿no? Y además dice que había gastado todo lo que tenía en estos médicos, lo que igual le dejaba en una situación bastante difícil, ¿no? Aprovechó, por tanto, la situación aquella para tocar el manto de Jesús.
Y dice, ¿no? O aclara, porque sabía que si lo tocaba sería sana o sería salva. Volvemos a encontrarnos esta palabra de sana y salva, lo mismo. El uso indistinto de la palabra salvar como sanar. Y es que esta mujer va a ser salva en doble sentido, ¿no? Salva de su enfermedad y salva al encontrarse en Jesús con Dios. De quien luego no se dice, pero se entiende por que luego acabará siendo una discípula más, ¿no? Por esa realidad, ese acontecimiento que ha tenido en su vida. Podemos pensar, o sobre todo ya con nuestra mente ya del siglo XXI, o darnos la impresión de que la actitud de esta mujer está un poquito al borde de la superstición. Al pensar que si toca un objeto, el manto, pues salva o es sana, ¿no? No se trata de que el objeto sea mágico, ¿verdad? Ni que el objeto tenga, como se dice muchas veces en las iglesias, una unción especial. No. Y precisamente para que el lector no pierda el norte y no se distraiga con este detalle, y para que se vea que el centro es siempre Jesús, Jesús dice: ¿quién me ha tocado? En vez de decir, ¿quién ha tocado mi manto? ¿No? ¿Quién me ha tocado a mí? Porque la curación no sale de la prenda en sí misma, la curación viene de Jesús, ¿no? Parecerá una tontería, y aquí yo doy por hecho que todos tenemos la madurez de no caer en este tipo de interpretación, pero es verdad que en muchos pasajes, y lo hemos visto otras veces, la gente suele mirar el dedo en vez de lo que el dedo está señalando, ¿no? Aunque aquí no es tan así, pero hay veces que pasa, y es bueno a lo mejor hacer una aclaración de este tipo. En cuanto al manto, nosotros estamos siguiendo el texto de Marcos, pero el texto de Lucas da el detalle de que era concretamente el borde del manto, que es donde están esas tirillas. Si pensáis en los mantos estos judíos, es donde están las tirillas esas, donde están las franjas azules, luego caen unos filitos. Es la prenda antecesora de lo que hoy usan los judíos en los oficios religiosos, que se llama el talit gadol, pues viene a ser lo mismo, pero la versión antigua. Y la palabra que usa, la palabra griega que aparece en Lucas, que viene traducida como borde en muchas versiones, también se traduce como fleco, uno de los flecos de ese manto, ¿no? Y con eso le bastaba, ¿no? Con eso le bastaba para acercarse a Jesús y ser bendecida por él, para esa necesidad que ella tenía, ¿no? Ella tenía esa condición, que no era necesario mucho, que con poquito ella iba a ser sanada, ¿no? Con apenas rozarlo, ella iba a ser sana. Y el texto nos dice que al tocar el manto de Jesús, la fuente de su sangre se secó y se sintió sana. Y Jesús dice, bueno, Jesús nota que ha salido poder y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos reaccionan, ¿no? Dice, vamos a ver, estamos andando aquí entre la multitud, rozándote, chocándote con uno y con otro, y vas a preguntar que quién te ha tocado. Y te está tocando todo el mundo, ¿no? Pero Jesús se está refiriendo a este hecho en concreto. Un hecho que la situación, ya hemos dicho antes, que lleva una velocidad, ¿no?, muy rápida, y vemos que se ha frenado de golpe en seco. Y fijaos también en otro de los detalles que tiene el texto, ¿no? Jesús no identificó por sí mismo a la mujer, sino que hace que sea ella la que se responsabilice de su acción y aclare en público ante la multitud que está allí lo que ha sucedido. No la pone en evidencia diciendo tú, no, sino deja que sea ella libremente, ante la pregunta de quién me ha tocado, la que se descubra y explique lo que ha pasado, dando así ante todo el mundo testimonio de su fe. Y dice el texto que la mujer, con un temor reverente, pues se puso postrada y explicó lo que había ocurrido. Y veis que la mujer siente temor, ¿verdad? A pesar de ese gesto valiente, porque verdaderamente es un gesto valiente, ahora vamos a explicar algunos detalles de por qué, esta mujer todavía tiene temor, se mueve en esas categorías antiguas, esas categorías del Dios de Israel, cuyos encuentros, teofanías, daban mucho temor. Es necesario que esta mujer
quite de su mente esa idea que tiene de Dios, que se presenta dando miedo, y que experimente a ese Dios, como predicamos hace unos pocos de domingos, que es padre, madre, hermano, hermana, ¿no? Amigo, amiga, y que da vida plena, ¿no? Además, fijaos que el miedo de esta mujer, o el temor de esta mujer, estaba más que justificado. Vamos a ver los detalles. En el contexto hebreo, tener la menstruación bastaba para considerar impura a una mujer, especialmente cuando su menstruación se alargaba más de la cuenta. Vamos a verlo. Hay un texto de Levítico 15:25 y dice así: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera de tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Según Levítico 15:19, la mujer con la menstruación normal, la habitual, debía de ser apartada 7 días. 7 días fuera. Y si alguien la tocaba en esos 7 días, se convertía en inmundo también. Y esto está muy presente en la tradición de Israel. En Ezequiel 36:17, de hecho, compara el mal camino que lleva el pueblo de Israel, como diciendo, este mal camino es desagradable para Dios, y lo compara con la situación de una mujer menstruando, como que ambas situaciones son inmundas para Dios. Y la mujer que tenemos aquí en nuestro relato no solo es inmunda según el plazo normal de menstruación, sino de forma permanente. Fijaos que tiene un problema, ¿no? Al menos así es como ella era reconocida en la sociedad, como un ser inmundo. Yo no sé si ella estaba calladita para que la gente no supiera, no lo sé, porque si la gente lo sabe, ella es inmunda. Pero da igual, es decir, a ella, que la gente supiera que era inmunda o no, ella, por su contexto, se sentía inmunda. ¿Y qué pasaba con las personas inmundas? Pues hemos visto que se tiene que retirar, ¿no? ¿Qué pasaba con los leprosos, que también eran otros inmundos? Se tenían que ir, se tenían que estar fuera de la sociedad. Y hemos dicho, ¿no? Decía el texto, ¿no? Cuando alguien toca a una persona, pues, considerada inmunda, impura, pues se contaminaba de esa impureza. Tanto si lo tocaba una persona como un objeto. Si toca a un objeto, es inmundo también. Y probablemente, por este motivo, no serían los médicos judíos los que atendiesen a esta mujer, sino que seguramente fueron médicos paganos. Hemos visto, también el domingo pasado lo vimos, con el tema del lago de Galilea, cruzar el lago, tienen territorios paganos, en la costa también son ciudades paganas, menos en Galilea, y pues, muy probablemente pues fuese atendida por médicos paganos que no eran judíos. Y decía, de un lado del lago es lo que hemos hablado antes, que era el domingo, que era Decápolis, que hay 10 ciudades que son ciudades griegas, ¿no? Bueno, esta mujer cargaba con una situación muy difícil, tenía como una triple ruina. Por un lado, la ruina de su enfermedad, ¿no? En segundo lugar, el ser repudiada, considerándose también ella misma, pues, indigna, impura, y luego la ruina económica de que es que se le había gastado todo en los médicos, ¿no? Y yo creo que según, no lo dice el texto, pero según las costumbres judías, esta situación de esta mujer bastaba, ya ves que sí bastaba para que el marido la repudiase. Entonces su situación venía a ser muy parecida a la de las viudas, que no tenían nada, y si lo poco que tenía encima se lo había gastado en médicos, la situación muy, muy trágica, ¿no? Y además, por si fuera poco, ella estaba expuesta, si sus contemporáneos judíos sabían que había recurrido a los médicos, pues a esa ayuda profesional, por lo menos por cierto grupo de judíos, no puedo generalizar, pero sí cierto grupo de judíos consideraba que la medicina estaba mal vista, porque se entendía como una forma de oponerse a la voluntad de Dios. Como que Dios, por su voluntad, quiere que tú estés malo,
Y entonces tú, al oponerte y acudir a un médico, es como que tú no estás conforme con la voluntad de Dios. No puedo decir que estos sean todos los judíos, pero sí que había un cierto sector que lo veía así, ¿no? Entonces, si sus vecinos o tal sabían esta situación, pues le perjudicaba también, ¿no? Y también, por eso decía también que es más fácil que los médicos a los que ella recurriese pues fuesen paganos en vez de judíos. Entre otros motivos, ¿no? También lo de la inmundicia. Y cuando Jesús habla con ella, en este intervalo, en este suceso, cuando habla con ella no le dice: ¿qué has hecho? No me toques, que me contagias de tu impureza. Sino que le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, Jesús viene aquí a ser como otro médico más desaprobado por la jerarquía religiosa, y sin embargo él muestra, valga la redundancia, su aprobación y dio consentimiento a la fe y al gesto que esta mujer había hecho, rompiendo ese tabú social, y demostrando también, por otro lado, que la corporidad femenina, el tema de la menstruación, pues eso no es motivo para considerar a la mujer inmunda, ¿no? La mujer, con su cuerpo, es parte buena de la creación divina, ¿no? Y no es la mujer no es una apestada de Dios, ¿no? Hoy en día pues estamos por sentado todas estas cosas, pero mirad el contexto social y religioso, ¿no? Es que es duro. Y bueno, en este episodio es esta mujer con flujo de sangre, la que rompe unas normas religiosas y sociales de impureza. Pero es que es interesante que sea Jesús el que aprueba que esta mujer fuese transgresora de esas reglas religiosas al acercarse, primeramente en contexto de multitud, y segundo, para tocarle a él. Jesús libera a esta mujer de la enfermedad, la libera de los gastos económicos que estaba teniendo, y defiende encima que ella hizo bien al saltarse esa norma. En la actualidad muchas mujeres no se quieren acercar al tema a la iglesia o al cristianismo, porque entienden que el cristianismo es pues una religión que tiene muchas normas y lo único que hace es como tenerlas más sometidas. Algunas veces cuando dicen esto tienen razón, porque vaya contexto religioso hay en algunos sitios. Pero el cristianismo no es esto. Jesús es un libertador en infinidad de casos respecto a la condición que la sociedad tiene a las mujeres, ¿no? Dentro por lo menos aquí estamos viendo cómo lo hace dentro de este sistema patriarcal y religioso de su tiempo. Y por cierto, no vamos a olvidar otro detalle, aunque yo lo suelo señalar siempre que Jesús habla con una mujer. El detalle es el de siempre. Aquí tenemos a Jesús hablando en público ante una gran multitud en la calle con una mujer. Y eso no estaba bien visto, sobre todo para un rabino, para un rabí. Y según qué escuela del rabinismo, creo que es la de Gilel, no me acuerdo ahora, pero es que ni siquiera podía hablar el rabino con su propia mujer en la calle. O sea, y Jesús, ¿qué le da igual? Habla con la samaritana, habla con esta, circunstancias hay muchas, ¿no? Y Jesús tiene que ser precisamente la mentalidad de la sociedad, sobre todo para, vamos a decir, los más jarcas de aquel tiempo, ¿no? Los más estrictos. Jesús tenía que ser una persona incómoda, ¿no? Problemática, decir, oye, se está cargando los estereotipos, las formas de las costumbres sociales, las costumbres religiosas. Este hombre no puede seguir así, ¿no? Bueno, y mientras Jesús hablaba con esta mujer, vinieron otros de la casa de Jairo, de este oficial, de este principal de la sinagoga, para dar la mala noticia. Tu hija ha muerto. No hace falta que sigas molestando al maestro. Jesús estaba en este momento con esta mujer, con la del flujo de sangre, hablando de vida, hablando de salud, hablando de fe, hablando de paz, cuando es interrumpido por los de la casa de Jairo, que por sus circunstancias, por el contexto, querían hablar de muerte. Y Jesús no se une al discurso de la muerte, sino que exhorta a Jairo a tener fe. Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente.
Y aquí tenemos uno de los tantísimos no temas de la Biblia, que viene acompañado de la invitación de creer, de tener fe. Porque Dios, y no las circunstancias, por muy malas que sean, tiene la última palabra de todo. Dios. Y las circunstancias, pues yo creo que son las peores que uno se puede encontrar, ¿no? Las que una hija, pues esté agonizando, o bueno, no en este momento ya, que le han dado la noticia de que ha muerto. Las peores circunstancias que una persona puede tener, ¿no? Una niña de apenas 12 años ha muerto y aún así le dice al padre, no temas. ¿Y cuánto nos cuesta creer, verdad, en este no temas cuando las cosas se nos tercian, cuando nos pasa lo malo en nuestra vida? Es muy difícil. Qué poquita fe tenemos, ¿verdad? Cuando pasan cosas así. Nos llenamos de temor hasta el bloqueo, ¿verdad? Y ahora Jesús impide que la multitud le siga. En estas circunstancias dice que ya que la multitud no le siga. Y solo escoge a 3 discípulos que le acompañen, que son Pedro, Jacobo y Juan. ¿Os acordáis de qué otra situación coge a Pedro, Jacobo y a Juan? ¿Solamente estos 3? Cuando sube al monte de la transfiguración, solo coge a este núcleo de 3 discípulos. No sé si es que eran los que tenían mayor confianza o más intimidad o algo. Coge a estos 3, a los mismos que estuvieron con él en el monte de la transfiguración. Y al llegar a la casa se encuentra allí con el típico alboroto de los llantos que suele haber en Oriente Próximo cuando alguien muere. Hay un autor que se llama Gower que dice que cuando moría alguien había un tiempo dedicado precisamente a este llanto y estas lamentaciones, que incluso venía a ser una forma de aviso a los vecinos, ¿no? Al vecindario, de decir, mira, que es que se ha muerto alguien, ¿no? Y el profeta Miqueas describe este tipo de llanto, de cuando alguien muere, el tipo de lamentos que lanzaban al chillido de los chacales y de los búhos, dice Miqueas 1:8. Y luego, además, no creo yo que hubiese dado tiempo en estas circunstancias, pero en aquel tiempo también estaban las típicas plañideras. Estas cosas se veían en los pueblos también de aquí, ¿verdad? No hace tampoco muchos años, ¿no? Pero cuando entra Jesús en este momento, dice, bueno, ¿a qué viene esto? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y dice el texto que se burlaron de él. Sin embargo, Jesús sigue a lo suyo. Echó a todo el mundo fuera, igual que había echado antes a la multitud, ahora echa de allí de la casa a todo el mundo fuera y se quedó aparte con el padre, con la madre y con los 3 discípulos que venían con él. Y para entrar ahora a la habitación donde estaba la niña. Y aquí es donde vemos lo extraordinario, ¿no? Vemos quién es el que está en Jesús, ¿no? Vemos a Dios en él con esa autoridad para volver a la vida, ¿no? Para volver esa niña a la vida. Jesús no solo le impone las manos a la niña. Si rebobináis y veis el texto, Jairo le pide a Jesús, en el versículo 23, que toque a la niña porque con esa fe decía que si tocaba a la niña sería salva. Sino que coge al cadáver, le coge a la niña por la mano y Jesús otra vez viola otra ley de pureza que sale en Números 19, 11 y 13, que es que no se puede tocar a los muertos, porque si no, te haces impuro. Jesús se ha hecho impuro hace un rato, Jesús se hace impuro otra vez al tocar un muerto para darle vida. Está rompiendo un montón de ideas religiosas de aquel tiempo. Y ahora otro detallito, porque a mí me encantan los detalles. No sé si os enriquece o entorpece, yo lo digo, ¿vale? Hay una curiosidad, y es que sobre el nombre de Jairo. Si la forma semítica de Jairo es Yair, como hay en Primera de Crónicas 20:5, que es Yair, hay un Jairo ahí, su nombre significa Dios despertará, ¿vale? También significa iluminará, resplandecerá, pero el significado principal es despertará. Y esta connotación yo creo que tiene un matiz muy interesante, ¿verdad? Muy chulo, porque encaja perfectamente con las palabras de Jesús de levántate, talita cumi, o la niña no está muerta sino que duerme.
Y vemos que el texto termina con Jesús diciendo que le diesen a la niña de comer. Y por si alguien, no sé, por si alguien pudiera hacer algún tipo de lectura extraña o pudiese malinterpretar que lo que pasa aquí es que la niña tiene una aparición espectral, no. Lo que indica al decir darle a la niña de comer es que hay una restauración física de la vida de esa niña, ¿no? La restauración es completa, viene a la vida de manera completa. Ahora, vuelvo a otro de estos detallitos, que yo espero tampoco confundir a nadie. Hay algunos que interpretan toda la historia, esta que hemos leído, de una manera más alegórica o simbólica, como si todo el texto fuera simbólico. Y para mucha gente este texto pues es como una alegoría. Jairo es solo una forma de representar a la sinagoga judía en general, cuya hija, es decir, la fe del pueblo, pues está muriéndose en un legalismo que enferma a la comunidad, y entonces acudir a Jesús y postrarte ante Jesús es como decir, reconozco que tú eres el único que puede restaurar la verdadera fe que trae vida y no muerte. No sé, yo ahí lo veo un poco demasiado alegórico, no lo sé. También los que interpretan el pasaje en sentido figurado ven en la mujer del flujo de sangre pues una muestra de que Jesús tenía que hacer algo con respecto al sistema legal de la ley de Moisés cuando deshumaniza a las personas, como esta mujer. En cierto sentido tiene razón, pero es que no hace falta o no es necesario hacer una alegoría para interpretar eso, porque es que se ve, en el mismo plano normal de la narración se ve. Y bueno, pensando en la niña, creo que ante el dolor de una muerte es muy normal, es muy lógico, lo natural, pues todo ese dolor, toda esa tristeza, pero yo creo que debería de resonar en nuestra mente esas palabras, ¿no?, de cuando Jesús llega a la casa, que nos lleva a la esperanza. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Esperaros, ¿no? Como Dios, sabemos, o los cristianos defendemos, proclamamos que Dios en Jesús ha vencido a la muerte, que Dios tiene ahí la última palabra, que es una palabra de victoria, y mientras estemos nosotros aquí es una palabra para nosotros de esperanza. La fe en Jesús es nuestro único remedio, esto decía un comentarista de estos antiguos del siglo XVIII, contra ese tipo de tristeza, contra ese temor de esos momentos. Y es que es verdad, creer en Jesús en momentos de muerte nos hace enfocar esa tristeza de otra manera, ¿verdad? Con esperanza. Y además Jesús no solo tiene palabras contra la muerte física, a la cual hemos dicho que ha vencido, sino tiene palabras contra todo sistema de muerte. Por eso el Evangelio está siempre tan arraigado, tan entroncado con el tema de la justicia social, ¿no?, y el camino hacia la paz, el shalom de Dios que algún día se implantará. Y si se me permite decir, no sé si es arriesgado, pero Jesús tiene palabras para las mujeres que siguen siendo víctimas pues de religiones o sociedades que son muy legalistas y deshumanizantes, ¿no? Y para todas ellas Jesús también les dice, talita cumi, ¿no?, levántate. O para las que un poquito más cercano a nosotros, en el contexto casi español, casi no, en el contexto español, también tiene palabras para las mujeres que no pueden tener voz en sus iglesias. También les dice talita cumi. O contextos sociales de hoy en día, las manadas que tenemos ahora, ¿verdad?, que dejan sin voz a las que son violadas, ¿no? Para esas también tiene un talita cumi, levántate. Y bueno, cualquier mujer que esté padeciendo cualquier sistema de muerte o de opresión le dedica las mismas palabras. Niña, a ti te digo, levántate. Bueno, estamos terminando ya. Simplemente recordar y reincidir en que ante el imperio de la muerte, Dios tiene la última palabra. Ante el legalismo que trae opresión y sufrimiento, como la mujer excluida por su menstruación, Jesús trae liberación y además sanidad. Y como dijo Jesús en aquel día, y también lo dice en esta mañana, no temas, cree solamente, ¿no?, como le dijo a Jairo. Ese debería ser el resumen de hoy.
cree, ¿no? No temas, cree solamente. Y bueno, ¿qué voy a decir? Respecto a los seres queridos que ya no están entre nosotros, no preocuparse, ¿no? No os preocupéis, no están muertos, sino que duermen, aguardando el momento de ese nuevo estado de las cosas.